Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Queda un minuto, todavía vamos a esperar. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver las formas de expresión colectivo, que son dos: el derecho a huelga y el paro. Dentro de los antecedentes, tenemos la primera huelga documentada por la mayoría de tratadistas, que es la que se dio en Egipto, donde artesanos que trabajaban en la construcción de la tumba de Ramsés III dice que les faltó, no les pagaban el salario, y eso provocó que se fueran a la huelga. El salario para ellos era en especie: trigo, cebada, pescado, aceite, legumbres, calzado, vestido. Sin embargo, pues llegó al extremo que ellos tuvieron la necesidad precisamente de irse a la huelga para reclamar ese pago de salario que era en especie. Las condiciones, claro, se dieron problemas. Cuando usted lee toda la historia, se dieron problemas para que esos productos llegaran a ese lugar y pudieran adquirirlos, pero al final, pues lo importante es que suspendieron, paralizaron labores, se fueron a la huelga con la intención de que les cumplieran con el pago, aunque sea en especie. Las cuatro grandes huelgas que cambiaron el mundo las vamos a definir precisamente acá. En Estados Unidos, la revuelta, o sea, esta que se en un parque que se llamaba Haymarket o Haymarket, ¿sí? 1886. Fíjense que esta fue una huelga que la llevan a cabo precisamente a través de la Federación Estadounidense de Trabajo, quien convocó al 1 de mayo en ese entonces, precisamente para reclamar ¿qué? La jornada de trabajo. No sé si está Eric ya en clase, ¿no? No. Maribel, ¿te puedo pedir un favor? Sí, licenciado, por supuesto. Vamos a ir anotando estos puntos que no son para el final hoy. Nos vamos a parar un poquito para poder hacer un repaso al final. Esto es para el examen final hoy, no para ahorita. Lo que entre al examen hasta lo que vimos el día miércoles. Entonces vamos a anotar ahí que en Estados Unidos, en esta huelga de Haymarket, en 1886, lo que la clase trabajadora reclamaba era exactamente una jornada de trabajo, una jornada laboral, una jornada de trabajo de 8 horas. Ya se los habían dado a los trabajadores del Estado, y los obreros industriales dijeron: no, señores, nosotros tenemos derecho. Dice que la Federación Estadounidense de Trabajo había convocado una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley le daba a los empleados de oficinas federales y obras públicas ese derecho a las 8 horas, pero no a los industriales. La huelga llegó a movilizar más de 350,000 trabajadores. ¿Cuál era su protesta? Porque ellos querían que también ellos tenían jornadas hasta de 14 horas y querían que si se le había otorgado a los trabajadores del Estado, también fuera para el obrero industrial. Dice que pues llegó un momento, una manifestación que se llevó a cabo en este parque de Haymarket, y dice que eran aproximadamente 20,000 obreros. Mientras estaban dando un discurso, dice que un desconocido arrojó una bomba contra la policía y hubo muerto un agente de policía y 60 resultaron heridos. Por supuesto, esto provocó que las autoridades cerraran el juego en contra de la multitud y acabó con 38 obreros muertos y un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados y otros fueron condenados a cadena perpetua.
Lo interesante de todo esto es que los procesos, dice que estos fueron a cabo, fueron procesos judiciales bien cuestionados. Todos estos mártires, todo este movimiento, toda esta represión que tuvo la clase trabajadora y conmemorando precisamente el dolor de esta clase trabajadora, entonces a esas protestas que se dieron en este parque se les denominó los mártires de Chicago. Los fallecidos, esos trabajadores, se les llamó los mártires de Chicago. Esto se dio en este parque de High Market en Estados Unidos, específicamente en lo que era Chicago, ¿sí? Luego, pues, esto es importantísimo por dos cosas que le voy a ver. Luego dice que, por supuesto, en el 70 y el 80 los sindicatos tuvieron mucho auge, en el 90 comenzó a disminuir. Hoy por hoy, algunos países dicen que las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido su autoconfianza. Es necesario volverse a organizar porque ahora hay otros retos que tal vez en aquel entonces eran jornadas de trabajo y otras circunstancias. Pero lo más importante ahora es la inestabilidad en el empleo. Ellos consideran que es importante la reorganización de los sindicatos para evitar la inestabilidad y la esclavitud. ¿Qué se puede? No una esclavitud como que nosotros, no, ahora se da solo que nos tengan a nosotros más del tiempo establecido en una jornada de trabajo, pues ya se puede considerar hasta esclavitud. Pues ahora hay instituciones, normas que se han creado y es la necesidad histórica de que los sindicatos tomen el papel que les corresponde. Entonces, para efectos de examen, Maribel, estamos que estos mártires de la muerte aquí, se les denominó los mártires de Chicago, o sea, los trabajadores fallecidos y lesionados, encarcelados, ahorcados y sentenciados a cadena perpetua, a estos obreros, precisamente por estas protestas que llevaron a cabo, se les denominó los mártires de Chicago. Eso quiero que me anotes. 2. Fíjense que esto, en 1889, ¿sí? Había se dio un congreso obrero socialista y precisamente por estas circunstancias que se dieron, por estos acontecimientos que se dieron en esta revuelta o esta huelga de High Market, ellos tomaron la decisión de decir en honor a los mártires de Chicago, aquellos trabajadores que fallecieron, fueron encarcelados y fueron ahorcados. Entonces decidieron la conmemoración precisamente del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Fue hasta 1889 en el Congreso Obrero Socialista donde se llevó a cabo precisamente. Este movimiento es que le da nacimiento al Día Internacional del Trabajo, ¿sí? Pero esto fue años después. También es importante, Maribel, que anotemos estos datos que estoy dando últimamente, me los anotás. 2, también es importante anotar que el Día del Trabajo en Estados Unidos no es el 1 de mayo, lo conmemoran el primer día lunes del mes de septiembre. Lo anotamos por ahí, por favor, ¿viste? Vamos con la segunda, Rusia, la semilla de la revolución. Vean, acá lo que sucedió es que dice que comenzaron movimientos de los campesinos y ya unidos los campesinos, los obreros con la clase media, comenzaron a exigir y a llevar a cabo protestas contra el gobierno del zar, en ese entonces, precisamente para que les diese seguridad. Me bajo este micrófono. Que perdone, pero mejor lo vamos a hacer así. Las movilizaciones acabaron, precisamente dice que se movilizaron. Entonces hicieron una marcha pacífica, los obreros, los campesinos y la clase media al Palacio del Invierno del Zar. Esto provocó una confrontación sangrienta con la Guardia Imperial, lo que dejó decenas y centenares de muertos. A esto, por favor, Maribel, anotame, se le llamó el Domingo Sangriento. Los historiadores no se ponen de acuerdo en las cifras, pero sí se refieren a este hecho como el Domingo Sangriento. Lo anotamos, eso se dio en Rusia. Bueno, ¿qué es lo que pedían? Se dieron cuenta que eran las 8 horas. Acá en Rusia pedían 3 cosas esenciales que los anotamos, Maribel. Derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo.
Esa era la petición que tenían los sindicatos obreros o de agricultores de la clase media al gobierno de ese entonces ruso. También es importante anotarme ahí que en estos momentos de la guerra nace el primer sindicato de agricultores y efectivamente se da en Rusia. Vean, fue importante porque dice que las tres reclamaciones: derecho a la tierra, 8 horas jornadas laborales y mejores condiciones de vida. Pero aparte también tenían unas peticiones de carácter político. ¿Y cuáles eran esas? Libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Esto fue determinante, porque fíjense que este parlamento al final lo aceptó el zar, pero 2 años lo disolvió. Y eso exactamente, Maribel, me anotás, ¿qué fue lo que dio origen precisamente a lo que denominan se sembró la semilla de la Revolución de 1917? El zar permitió el establecimiento del parlamento, ese parlamento que fueron las demandas de la clase trabajadora con una acción de carácter político, el parlamento elegido por el pueblo. El zar permitió el establecimiento del parlamento, pero lo disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla de la Revolución de 1917. Eso fue lo que provocó el efecto de haber la disolución que hizo precisamente el zar de ese parlamento fue lo que dio origen precisamente a la semilla de la Revolución de 1917. Polonia, un país perteneciente al bloque socialista, un país comunista, aparentemente gobernado por la clase trabajadora. Pero vean, y anotame esto, en Polonia, ¿cuál fue la petición? ¿Por qué protestaban los trabajadores? Por el aumento del precio de los alimentos. ¿Me anotas eso, Maribel? Polonia. ¿Qué es lo que realmente estaban pidiendo? ¿O protestaban por qué? Por el aumento de los precios de los alimentos. Dice que entonces se unieron 17,000 trabajadores, tomaron el control del astillero de Lenin. Ahí aparece precisamente su líder, Lech Walesa. Posteriormente se le unen una cantidad fuerte de fábricas también, lo que constituyó una huelga solidaria, que actualmente en Guatemala está prohibida, pero ayudó muchísimo. Vean, pues, después ya hubo una reunión, pero lo más valioso es de que si estamos hablando del bloque socialista, ahí quienes gobernaban eran precisamente los sindicatos. Se iban a constituir en sindicatos de Estado. Eso ya lo vimos nosotros, países socialistas. Pero vean lo interesante, este dirigente en una de sus proclamas dice lo siguiente: tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Están fuera del gobierno del Estado. Dicen, señores, nosotros somos un sindicato independiente y nos vamos a autogobernar. 2, tenemos derecho a la huelga. Fue tanta la presión que este líder se tuvo que reunir con el primer ministro y llegaron a un acuerdo de las demandas. Y adicionalmente aprovecharon para que en Polonia se practicaran 2 derechos consagrados de las convenciones de la OIT: la libre organización y el derecho a la huelga. Esto lo anotamos, Maribel, por favor. Por eso, miren qué interesante. Estamos hablando de un país comunista, que este movimiento en 1980 dejó de pertenecer al bloque socialista. Sí, dejó de pertenecer al bloque socialista. Por supuesto, cambia de sistema. Ya no es la clase trabajadora, no es el proletariado al poder. Nuevamente, pues ya se usan las fracciones. Ustedes saben que esos países europeos son desarrollados y son puros capitalistas. Pero miren lo último que dice el dirigente: luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Está hablando de Polonia. 1980, el sistema socialista no funcionó. Reprimió a su misma clase trabajadora, provocó estos movimientos que al final son parte de las huelgas que transformaron el derecho colectivo en el mundo, no solo en Polonia, sino también en el mundo. Tenemos datos importantes como los sindicatos independientes, Maribel, que cuál fue el motivo: los precios, el aumento por los precios de los alimentos, luego pues su líder, estas dos derechos de la OIT que no se van a cabo y que lograron aplicarse.
Claro. No, ahí vamos a ver. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica dos derechos consagrados. ¿Estamos? Brasil, Lula da Silva. Acá lo más interesante es que estamos en un gobierno militar y los obreros, a través de sindicatos metalúrgicos, de trabajadores metalúrgicos, con su líder Lula da Silva, se enfrentan precisamente al gobierno militar. ¿Por qué se enfrentan? Porque no querían hacer aumento de salario. Lo que indicaban, y ellos dicen, señores, ustedes, señores de gobierno, ustedes están manipulando el tema de la inflación y por eso no quieren hacer incremento. Fue tanto el movimiento que se enfrentaron también a las Fuerzas Armadas y tuvo que ser el gobierno militar y efectivamente ajustó los salarios cada semestre. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía en América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala para el país para desafiar a un gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de sueldos. 1979, 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar al final aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, uno de los principales partidos políticos hasta el día de hoy. Lula da Silva logra llegar al gobierno, llega a ser presidente del país en el periodo de 2010 a 2000, del 2003 al 2010. Datos importantes, Maribel. Primero, que fue los sindicatos metalúrgicos. Dos, ¿cuál era la intención de ellos? ¿Sí? Era reclamar aumentos salariales. Y al final, también en Brasil, nace como este movimiento de huelga, nace precisamente la creación del Partido de los Trabajadores. ¿Sí? Y luego dice, sus iniciativas, o sea, las de Lula da Silva, lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano, lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial, pero también su lucha para lograr un equilibrio de poder entre países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo que no hay razón para que América Latina o África no estén representadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos son los 4 movimientos más valiosos que nacen, ¿no? Luego tenemos la de mujeres, ¿sí? La primera huelga de mujeres. Esta estamos en Guatemala, ¿eh? Solo déjenme ver algunos usuarios que quieren entrar. Bueno, vamos a continuar. La primera huelga de mujeres en Guatemala y en Centroamérica fue exactamente las trabajadoras del beneficio de café La Moderna, propiedad de un alemán. Pero ¿qué es lo que pedían, Maribel? Anótame esto. ¿Qué es lo que ellas pedían? Lo que estas mujeres trabajadoras reclamaban a lo siguiente, que es un dato muy valioso, ¿eh? Miren lo que pedían. Dice, entre sus solicitudes estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial. Pero quiero que hagamos énfasis a esto, Maribel, que lo anotes. Que no fueran hombres quienes la registraran al salir del trabajo. Eso me parece a mí sumamente interesante, que fue una lucha por lo que ellas se fueron a la huelga. Supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad y no ser despedidas por acuerpar la huelga. Esas eran las peticiones que tenía este grupo de mujeres. 1925. Van a ver que este movimiento provoca que se den a cabo algunas disposiciones de carácter legal que al final pues estaban tratando de ver cómo detenían estos movimientos de huelga en Guatemala. En cuanto a los trabajadores, bueno, nos encontramos con, no problema, pero lo vamos a dejar bien claro con ustedes, pero déjenme ver. Sí, aquí estamos. Vean, yo les he dicho a ustedes de que cuando ustedes
tratan de estudiar y analizar o ver algunas investigaciones, más que todo tesis. Dicen que la primera huelga en Guatemala de trabajadores se dio en 1906 en la fábrica de textiles Cantel. Yo, por favor, para efectos de este examen, nos vamos a quedar con un documento que es un documento que lo elaboró Mario López Larrabe hace muchos años. Sigue vigente, lo seguimos analizando, lo seguimos estudiando, tiene unos datos históricos muy importantes. Para este curso y para especialmente su servidor, vamos a quedar la primera huelga en Guatemala, 1920, de los trabajadores del ferrocarril con la empresa IRCA, ¿sí? La primera huelga de trabajadores en Guatemala. 1920, los trabajadores ferrocarrileros en contra de IRCA, que era el patrón, ¿sí? Anotamos eso, Maribel. Fíjense que en 1924 pasó algo bien especial. Los muelleros de la United Company también se fueron a la huelga, pero también apoyaron este movimiento como huelga solidaria, también la apoyaron otros trabajadores de las fincas bananeras. Pero miren dentro de las peticiones lo que tenían. Aumento de salarios, pues está bien. Reducción de jornada a 8 horas está bien. Pero esto quiero que anotes, Maribel, porque esto sí se lo voy a preguntar. Miren qué importancia de estos sindicatos, de estos trabajadores organizados que iban a la huelga, pero para reivindicaciones de carácter económico-social. Pero miren esto, y no la discriminación racial con los trabajadores de raza negra. O sea, querían ya que se dejara sin ningún tipo de efecto precisamente la discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Estamos hablando de los muelles precisamente de Puerto Varas, entonces, en 1924. Y después fueron reprimidos y todo lo demás. Pero me llamó la atención que entre las peticiones estaban no discriminación racial con los trabajadores de raza negra, ¿sí? Vamos a esta gremial de zapateros. ¿Qué es lo más importante que quiero que anotes acá? Ven, mira lo que estamos pidiendo. Siempre reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios. Por favor, esto sí me lo anotas, Maribel. Talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores. Imagínense entre las peticiones que tenían, precisamente, y se fueron a la huelga. Y al final, pues, tuvieron un triunfo, ¿sí? Los panificadores, ¿qué es lo que pedían? Siempre aumento de salario, mejoras en la jornada diurna. Pero vean lo que quiero que Maribel anote o que se lo voy a preguntar. Supresión de la jornada nocturna o su pago con salario doble. Miren qué petición más especial se tenía en este pliego de peticiones que hacía el sindicato de panificadores, ¿sí? Y al final pues, sí obtienen una disposición de carácter legal. También los carpinteros se fueron a la huelga, pero aquí pues no creo que no vamos a notar nada así de algo relevante, ¿no? Se lo va a leer usted. Lo que está subrayado amarillo es lo que usted debe estudiar usted para su examen. Pues cuando tenga tiempo, pues lee todo el documento. Y esto pues ya lo vimos cuando ustedes leyeron el deber de historia del movimiento sindical en Guatemala de Mario López Larrabe. 1929, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se venía festejando con los trabajadores guatemaltecos desde 1921. En 1929 fue la manifestación más imponente celebrada en este periodo. Sin embargo, la desmerecieron actos de violencia iniciados por provocadores anarquistas manipulados por la policía, según versión de la época, con el resultado de muchos heridos y más de 70 presos, que fueron defendidos por el Socorro Rojo Internacional de 1930. ¿Qué es lo valioso de esto? No, lo valioso es que se recuerdan que nosotros hablamos de Antonio Bando Sánchez, cuando él está en el exilio y regresa con salvoconducto a Guatemala, quien lo apoyó, quien lo defendió, quien legalmente lo estuvo dando su asesoría, fue exactamente esta entidad, Socorro Rojo Internacional. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces vamos a la de 1920 a 1930. ¿Sí? Acá tal vez lo más importante es que dice que aparecen ya dos constituciones, ¿sí? 1920 y otra en 1921. La de 1921 se denominó Constitución Política Centroamericana. Vean, fue la que por primera vez en la historia, dice,
donde por primera vez en la historia constitucional de Guatemala se contemplan disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. Claro, ¿cuál es el efecto? Eso sí quiero que lo notemos, Maribel, pero miren lo que dice, aunque nunca entró en vigor, pero por lo menos aunque fue letra muerta, pues ya se pensaba en 1921 las disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. Veamos qué pasó en 1923. Vean ustedes las 5 naciones centroamericanas, ¿sí? Dice, los 5 países centroamericanos se van a una convención, precisamente que le van a cabo en Estados Unidos, y cometen emitir leyes, y son leyes que van totalmente en contra de los derechos de la clase trabajadora. ¿Cómo es posible que estos países no lo hicieron en sus países, sino que se van, me imagino, pues, a concertar, a aprobar disposiciones legales que iban a perjudicar a la clase trabajadora? Dentro de las cosas más importantes que yo creo que dejemos ahí subrayados son 2. Una es de que hay un acuerdo, precisamente en 1926, que prohíbe la huelga de ferrocarrileros. Prohíbe la huelga de ferrocarrileros. Miren, ya se había dado en 1920 la primera huelga. Y estas disposiciones que la van a hacer en otro país, dicen, bueno, señores, vamos a hacerlo a nivel de países centroamericanos, que no puede haber huelga de ferrocarrileros, y por supuesto, de otras instituciones, pero me refiero a esa por la relación que tenemos en lo que hemos analizado. 2, la ley de trabajo. Bueno, 2, 3, vamos a ver. El Departamento Nacional del Trabajo, que tenía funciones de inspectoría, que era una pregunta que venía en el examen, me interesa que también resolvía conflictos de carácter colectivo. Y la ley de trabajo del año 1926, el decreto legislativo 1434. Con 10 capítulos y 73 artículos constituye la ley más completa hasta la fecha en materia laboral. Si bien teóricamente reconoce el derecho de huelga de los trabajadores, en el fondo más bien nos remite a un arbitraje obligatorio. Miren, interesante. Porque actualmente en nuestro código, se recuerdan cuando hablamos de los servicios públicos, la ley dice que no pueden ir a la huelga, tienen que ir obligadamente al arbitraje. El arbitraje lo vemos que hay potestativo y obligatorio. También las disposiciones actualmente dicen que todo lo que se refiere a la parte de servicios públicos va a un arbitraje obligatorio. Ya en 1923, 25 y 26 ya se hablaba precisamente, vamos a reconocer el derecho de los trabajadores, pero los trabajadores del Estado, pero más bien dice lo remite a un arbitraje obligatorio. El tiempo general ubico 1930 al 44. Ya la primera parte la vimos donde la fábrica, los trabajadores de la fábrica de cemento Novela, pues a pesar de la importancia de esta empresa a nivel de Centroamérica, pues ellos deciden pues precisamente apagar los altos hornos y entregar un pliego de peticiones. Sí, claro, fueron reprimidos y todo lo que usted pueda leer, pues eso ya lo analizamos en otra ocasión. Pregunta, yo creo que la moderna libre. Si yo les preguntara en qué régimen las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, huelga, derechos laborales, pliego de peticiones quedan proscritas del vocabulario de las gentes de orden y quienes tienen la osadía de emplearlas, automáticamente se convierten en comunistas, enemigos del régimen y punible actividad conspirativa. Imagínense, fue en la época del general Jorge Ubico. Esa pregunta quiero que la anotes. Y luego que en el tiempo del general Ubico, pues yo estoy hablando de derecho laboral hoy, cosas positivas, cosas negativas, pero yo usted su propio análisis, su propio interior, estoy hablando nada más en materia laboral, interpretando lo que dice Mario López Larrabe. Sí se dio el trabajo forzado. Ustedes, pues si ustedes hablan con gente de determinada edad, les van a indicar que sí existió en la libreta de jornaleros que se llevó en campo. Y los boletos de vialidad y el ornato de las ciudades, que también tenían que, era un trabajo que todos los guatemaltecos teníamos que efectuar, y de esa libreta, pues, cuando habían retenes, le pedían
usted para ver si verdaderamente está cumpliendo con estas cuestiones como guatemalteco. ¿Sí? Vamos hoy del 44 al 54. La primera pues dice que una subsidiaria pues, de la compañía bananera hace un pliego de peticiones, va a la huelga y el penal un 15% del salario. Me interesa esta para efectos de examen, Maribel. Fíjense que estaba el sindicato de artes gráficas y decide estallar en huelga. Aprovechó el momento oportuno porque les quiero decir que esta institución, esta empresa de artes gráficas era la que elaboraba toda la propaganda escrita de los partidos políticos y estaban en un proceso eleccionario y deciden iniciar la huelga. Momento histórico mejor para ellos no podía haber. Logran ganar el conflicto y anotámelo, logran aumentos hasta del 50%. Vean qué importante este es, hasta el 50%. Ese conflicto sí estuvo maravilloso. Bueno. Luego, también bueno, yo creo que el primer párrafo no, en el segundo sí, el 48 y el 49. Vean, pues aquí la empresa, una compañía agrícola de Tiquizate y una de Puerto Barrios, la famosa UCO, dice que hace pliego de peticiones. Bueno, va en contra exactamente de la entidad de la bananera y aquí pasa algo bien especial. Dice, los tribunales declaran ilegal el movimiento de huelga. Imagínense, nosotros ya vimos cuáles son los efectos cuando se declara ilegal. Está facultad al patrono para poderlo despedir a uno. Pero aquí el juez declaró ilegal la huelga. Pero no, ellos continuaron, porque también tenían algo especial. Y vean, dice que si ellos paralizaban, había problemas que afectaría el comercio y la economía del país. Vean, llegaron a presionarlos a través de las Fuerzas Armadas, pero no hubo alternativa que el gobierno de turno tuvo que mandar al ministro de Economía y de Trabajo exactamente la clase trabajadora, a pesar que un juez les había dicho que la huelga era ilegal, logran firmar el pacto colectivo de condiciones de trabajo y dice que tuvieron un aumento global en ese entonces, 1949, de 1,5 millones de quetzales. ¿Qué movimiento ha sido más importante? El sindicato Luz y Fuerza de la empresa eléctrica de Guatemala, que es una sociedad, una entidad extranjera, también, vean, aquí la importancia, lo que quiero que Maribel anote. Fíjense que esta empresa, como era un servicio público, cuando los trabajadores van a la huelga, entonces lo que fue intervenida por el Estado. Y entonces, bueno, dice el Estado, pero ¿qué hacemos con el conflicto? Entonces pide un informe económico contable, por supuesto, a través de quien hacía las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en ese entonces, y el conflicto es ganado por los trabajadores. Lo que me pareció interesante es que ahora cuando nosotros hablamos del arbitraje, hablamos de aquel informe técnico, que era técnico económico. Y acá estamos hablando de un económico contable, que fue lo que permitió, a pesar de ser intervenida, a pesar que el momento se debilitó, pues ellos lograron que ese conflicto se resolviera a través de un estudio económico contable de la empresa y lograron ganar el conflicto. 1953. Acá tal vez lo más valioso es de que este movimiento que inicia precisamente el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, fíjense que el movimiento pues está en la huelga, pero tenían problemas serios, ¿sí? Dice que 37 horas de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida. Imagínense ustedes, tomaron ese entonces como un acto para debilitar la huelga e intervenir. Pero los trabajadores tenían un instrumento muy valioso que les sirvió para poder ganar el conflicto colectivo. Advirtieron que la empresa IRCA de capital norteamericano lleva una doble contabilidad y eso provocó que los trabajadores ganaran el conflicto. 1954 al 75, ¿sí? Del 73 al 74, pues fueron importantes las huelgas en el sector principalmente burocrático del país, o sea, del Estado.
El sindicato de trabajadores de la licorera planteó un conflicto y va a la huelga que dura 13 días. Esta me parece también interesante. En 1958 hay un fraude oficial. El sindicato de trabajadores ferrocarrileros hace paro del 19, interviene, donde las fuentes, ¿sí? De Surbana Eureka. Aquí lo más valioso, pues no creo que exista esta empresa, pues tanto que ha cambiado, pues yo sí tuve la oportunidad de conocerla, ¿oye? Va a negociar su primero y único pacto colectivo, 1962. Eso sí quiero que alguien me ayude a leerlo, porque esto tiene que ver con nosotros los sancarlistas. ¿Quién me lo lee? ¿Yo se lo puedo leer? Por favor, Rosario. Ok. 1962. En marzo de ese año, el gobierno de Idígoras Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos de la huelga de Dolores. Crítica bufa a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los estudiantes de secundaria y luego a ciertas organizaciones sindicales y clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular, espontánea e improvisada. Se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962, que culmina represivo estado de sitio y muchos muertos, heridos y encarcelados del régimen y dejándolo sumamente deteriorado. A pesar de la represión, al final, y dejando. Siguiente paso. Eso lo anotamos todo, Maribel, porque eso sí me interesa de la intervención del movimiento estudiantil. Ahora, fíjense ustedes que entran precisamente a negociar un pacto colectivo, una negociación colectiva, y pues al final está en huelga. ¿Y qué fue lo que pasó? El banco, pues bueno, ya ellos están en huelga. Entonces vino alguien de intereses del patrono y logra una disposición legal, el Acuerdo Gubernativo 504 de 1962. ¿Y qué es lo que indicaba esa disposición legal? Se prohibirá la huelga a los trabajadores del sistema bancario y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para totalmente destruir el movimiento de huelga que estaba llevando a cabo por parte de los trabajadores del Banco Agrícola Mercantil. Claro, dice que ese acuerdo, a pesar que era en contra de la Constitución y el Código, no importó. Lo que querían era detener el movimiento de huelga en el banco y se prohibió la huelga en los trabajadores bancarios y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nuevamente el sindicato de trabajadores, en 1968, sindicato de trabajadores de los ferrocarriles, vuelve a ir a la huelga y esta única vez es declarada una huelga legal y justa por los tribunales. Lo puse como referencia a ustedes porque miren qué interesante que ya en 1968 las huelgas se declaraban legal y justa. Lo que exactamente vimos cuando vimos la conciliación y el arbitraje, ¿sí? Se recuerda que hablamos en qué momento se declara legal la huelga y después cualquiera de las partes que puede solicitar al juez respectivo que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. Y ya vimos el paro justo y la huelga justa. Ya en 1968, el sindicato de trabajadores de los ferrocarriles logra que un juzgado, un tribunal, declare la huelga de ellos legal y justa.
1972, los trabajadores del sindicato de SIDASA plantean el conflicto. Tal vez lo más valioso para mí aquí es de que dice que es la huelga que más ha sido, la huelga más prolongada. 67 días es la más prolongada en este periodo contrarrevolucionario. Y al final, pues triste porque el dirigente es desaparecido y aparece en la lista de desaparecidos, secuestrado y desaparecido. Y el sindicato pues fue totalmente destruido por la parte patronal. Luego tenemos nosotros 1978, ¿sí? El gobierno reúne a los maestros de... Fíjense que este es interesante. Acá lo que sucede es de que el gobierno organiza a los trabajadores, a los maestros de primaria, para mantenerlos y realizar el tercer censo de habitación y el octavo de población. Pero ya los maestros de primaria reunidos, dicen, vean, ya que nos organizaron, aprovechemos este momento y crearon el Frente Nacional Magisterial. Y ahí vieron reivindicaciones de carácter económico más que todo, y al final estuvieron ellos pidiendo precisamente el aumento de salario. Para detener este movimiento, ¿qué es lo que hizo el gobierno de turno? Lo que hizo fue, señores, vamos a hacer un incremento para todos los burócratas, a todo el Estado, y con eso querían debilitar el movimiento de los maestros, especialmente los maestros de primaria, ¿sí? Pero interesante, que buscaron una disposición que beneficiara a todos los burócratas para debilitar el movimiento y que hubiera controversia entre las otras instituciones y los maestros de primaria. 1974. Pues aquí lo más interesante es que ya deja de ser precisamente IRCA y pasa a ser Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, ¿sí? Sindicato de Trabajadores de Cigarrillos. Aquí pues estamos hablando de la Tabacalera Nacional, ¿sí? Dice, está en huelga. Fíjense que lo más interesante, que yo creo que Maribel me ayude, siempre estamos hablando de la huelga legal, justa, huelga de hecho y presionando. Pero miren qué interesante, en la Tabacalera, el sindicato de trabajadores está en huelga, pero en huelga de hambre. Y esa fue una presión precisamente para que hagan un arreglo satisfactorio a sus peticiones.